Esto es BBVA Acentos. 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 Los podcasts de BBVA. Acentos. Acentos. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde Lima, Perú, en una nueva edición del podcast Acentos. Esta vez dedicado a las previsiones económicas, las últimas del año 2023 del equipo de BBVA Research. Hoy nos acompaña, como es habitual, el economista jefe de BBVA Research Perú, Hugo Perea, a quien le damos la más cordial bienvenida para tratar los temas económicos al cierre del 2023 y también conversar sobre lo que nos depara el año 2024. ¿Cómo estás, Hugo? Un placer saludarte. Muy bien, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Encantado. La primera pregunta, Hugo, tiene que ver con esta revisión a la baja de las previsiones de BBVA Research. Vemos que estamos en una recesión en la economía peruana, es decir, vamos a terminar el 2023 con una proyección de menos 0,4. Y queríamos que nos explicaras un poco cuáles han sido los factores, cómo han visto ustedes el desempeño de la economía en este año 2023 y a qué crees que se debe que hayamos llegado a esta situación. Sí, efectivamente, Nelson, este año tenemos un enfriamiento notorio de la economía. Hemos revisado nuestras previsiones a la baja de 0,4 que publicamos en octubre a menos 0,4 que acabamos de lanzar a inicios de diciembre. Parte de la explicación de por qué hemos recortado las previsiones es porque el tercer trimestre vino con una sorpresa negativa. La actividad se contrajo de manera más intensa que lo previsto, en parte por una mayor sensibilidad del gasto privado en un entorno donde las confianzas están deterioradas y las perspectivas de lo que puede eventualmente generar el niño. Entonces hemos visto un poco más de sensibilidad por ese tema y pensamos que esa cautela en el gasto privado se va a mantener todavía en lo que resta del año e inicios del 2024. Entonces, en conclusión, hemos recortado a la baja por una sorpresa negativa en el tercer trimestre vinculada a una mayor sensibilidad del gasto privado a este entorno de poca confianza y las perspectivas de lo que puede generar el niño. No obstante, Hugo, para el año 2024 la perspectiva es positiva. Sin embargo, es cierto también que estamos viendo hoy episodios de cierta inestabilidad en el aspecto político en Perú. Usualmente, bueno, los fines de año suelen traernos estas sorpresas. ¿Esto crees que pudiera también afectar la confianza o cómo también la presencia, por ejemplo, del fenómeno del niño pudiera afectar las previsiones de BBVA Research para el 2024? Para el 2024 lo que tenemos es una proyección de crecimiento del 2%. Es algo menor a lo que teníamos en octubre, que era 2,3%. Buena parte de la explicación de por qué tenemos una mejor cifra para el próximo año es básicamente una normalización en ciertas actividades. Pero fíjate que es un rebote relativamente acotado, ¿no? 2% tampoco es una tasa de crecimiento que suene muy interesante. En parte, decía, es una normalización. Después de un primer trimestre en donde se estará desplegando el fenómeno del niño y generará algunas fricciones en el normal desenvolvimiento de actividades económicas como pesca y agricultura, en la medida que esta anomalía se vaya disipando, esperamos que precisamente los sectores de pesca y agricultura muestren una recuperación algo más acentuada. Entonces es básicamente una normalización. Por ejemplo, si el fenómeno del niño culmina hacia marzo y se recupera básicamente la normalidad en la temperatura del mar, seguramente tendremos primera campaña de extracción de anchoveta, algo que no tuvimos este año. Entonces el 2024 en pesca va a comparar mejor con respecto al desempeño del 2023. Algo similar por el lado de agricultura. Ha habido los cultivos de diversos productos que se vieron afectados, trastornados por la anomalía en las temperaturas. Nuevamente, esperamos que ante la normalización del clima veamos un mejor desempeño del sector agricultura. Eso por un lado.
Y estamos asumiendo además que el gasto público, debería recuperarse el 2024 por dos razones. En primer lugar, ya habría pasado un año en que asumieron las nuevas autoridades subnacionales, donde hay un proceso de aprendizaje. Y por otro lado, pensamos que el gobierno central y también gobiernos subnacionales van a tener una mejor ejecución del gasto público debido a las obras de rehabilitación de la infraestructura que eventualmente dañe el niño en el primer trimestre. Temas también de interés para el público en Perú y también, por supuesto, en toda la región es los vinculados a la inflación y las tasas de interés. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama inflacionario en Perú para el 2024? Por el lado de la inflación, las noticias han sido positivas. En las últimas lecturas hemos visto un descenso rápido de la inflación interanual. Al cierre de noviembre contra noviembre del 2022, la inflación acumulada en esos 12 meses se ubicó en 3,6. Y es muy probable que el año cierre cerca al límite superior del rango meta que tiene el Banco Central. El Banco Central quiere que la inflación interanual se ubique entre 1 y 3. Está en 3,6, pero pensamos que hacia finales del año va a quedar relativamente cerca al límite superior, si es que no entra ya al interior del rango meta, lo que revela pues un muy buen trabajo de parte del Banco Central, que si bien subió las tasas de interés, lo hizo en menor medida que en la región, y la inflación tampoco se disparó tanto como en otros países de América Latina. Entonces, es un trabajo bastante bueno que hay que resaltar. Entonces, esta posibilidad de que la inflación vaya amainando y retorne a los niveles bajos que siempre hemos tenido, abre la posibilidad para que el Banco Central siga reduciendo su tasa de política monetaria. La tasa de referencia, que valga la redundancia, es una tasa referencial para las tasas de corto plazo de la economía. Se siguen mucho las tasas de corto plazo con la tasa de referencia. El Banco Central llevó la tasa de referencia hasta un máximo histórico de 7,75, pero ya en septiembre, octubre y noviembre ha hecho recortes de 25 puntos básicos en cada ocasión, y al momento de hacer esta grabación, la tasa de referencia está en 7%. La ha bajado de 7,75 desde septiembre a la fecha a un 7%. Y estamos anticipando que en diciembre vendrá otro recorte, por lo cual la tasa de referencia cerrará el presente año en 6,75. Hacia adelante es un poquito más complicado porque el Banco Central ha enfatizado que va a tomar decisiones sobre la tasa de referencia en función a la nueva información que vaya apareciendo. Y ahí hay un elemento de riesgo, el niño. Si el niño tiene impacto sobre la inflación, es probable que hagan alguna pausa, ¿no?, para actuar de manera conservadora. Pero una vez que los impactos del niño se disipen, pensamos que el Banco Central va a seguir recortando la tasa de referencia, que sigue siendo inusualmente alta y que determina una política monetaria todavía contractiva. Y en el caso del tipo de cambio, Hugo, ¿cómo estás viendo su evolución para el año 2024? El tipo de cambio en las últimas semanas ha estado vinculado a las expectativas del mercado acerca de lo que vaya a hacer el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, y el Banco Central de Perú, ¿no? Cuando los rendimientos en soles, las tasas de interés en soles, son mucho más altas que las tasas de interés en dólares, tú vas a querer invertir en soles, te vas a demandar soles. Y eso introduce un sesgo a la baja en el tipo de cambio. Por el contrario, cuando este diferencial de tasas de interés entre soles y dólares se reduce, ya te resulta menos atractivo estar en soles y te vas un poquito más a dólares. Entonces, este diferencial de tasas se va a reducir entre soles y dólares en los próximos meses, porque nuestra expectativa es que el Banco Central siga reduciendo tasa, pero nuestro equipo que ve Estados Unidos nos dice que la Reserva Federal va a mantener su tasa en el nivel actual de 5,50 hasta fines del primer semestre del 2024. Entonces el diferencial se va a ir achicando y eso va a introducir algo de presión sobre el tipo de cambio. Es posible que este año el tipo de cambio cierre alrededor del 3,75, pero el próximo año cierta presión al alza en el tipo de cambio, nada complicado,
por una reducción del diferencial de tasas de interés soles-dólar. Y un elemento que le va a dar soporte y que va a ayudar a que no haya tanta presión sobre el tipo de cambio es que nuestro déficit externo, lo que los economistas llamamos el déficit en cuenta corriente, prácticamente va a ser cero. ¿Esto qué quiere decir? Que la economía peruana, las empresas, el gobierno, no tienen necesidades de financiamiento externo, no tienen que salir de manera apurada a buscar financiamiento en el exterior, que eso a veces también origina presiones al alza sobre el tipo de cambio. Pero reitero, este déficit externo prácticamente va a ser nulo, vamos a estar en equilibrio y entonces esto también reduce las presiones de depreciación sobre nuestra moneda. Pero en el balance sí pensamos que el tipo de cambio va a subir algo en el 2024. Muchas gracias, Hugo, por esta presentación en el podcast Acentos. Te damos la despedida oficial. Muchas gracias siempre por ayudarnos en este programa. Muy interesante las previsiones de BBVA Research para el cierre del 2023 y para lo que viene en el 2024. Y nos mantenemos en contacto hasta una nueva oportunidad. Con todo gusto, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Eso sería todo por hoy. Gracias por sintonizarnos y si te gustó este podcast y te interesa la economía latinoamericana, te invitamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida, así como en tus redes sociales. Nos escuchamos pronto. Saludos a todos.